Muy bien, hoy día vamos a hablar, tenemos la sesión 13.1, la reforma en Europa. Vamos a hablar varios aspectos que tienen que ver con la reforma en Europa, un tema muy interesante, realmente uno, como se dice en inglés, a inflection point, un punto de inflexión en la historia universal realmente, y especialmente en la historia cristiana, porque este punto, el siglo XV, XVI, son siglos en los cuales se hizo un cambio muy, muy grande. Se introdujo una revolución dentro de la fe cristiana, y muy importante. Entonces, algunos personajes que introdujeron esta revolución es Martín Lutero, teólogo, fraile agustino, reformador. Su historia está en el capítulo 2 del tomo 2. En el capítulo 2 del tomo 2 de Justo González, Historia del Cristianismo, el tomo 2 que está en el Classroom. ¿Ok? Así que tenemos la historia de Martín Lutero, un personaje realmente muy importante que inició, digamos, desencadenó una serie de eventos. Y hemos visto a los precursores de la reforma en la clase anterior. Si alguien quiere saber un poco más qué pasó antes de la reforma introducida por Martín Lutero, y hemos visto algunos personajes en las clases anteriores que tienen que ver con los eventos relacionados antes de la reforma. Pero ahora vamos a ver los eventos que vienen junto con Martín Lutero y que están relacionados a su ministerio y también a otros reformadores. Un momento muy importante fue cuando se clavaron las eh, 95 tesis, eh, en, y, y este momento que se reconoce como el año 1517. Existe una discusión con respecto a la fecha exacta en que se clavaron las tesis, pero generalmente, según Felipe Melanchthon, fue el 31 de octubre de 1517. En esta fecha se clavaron las 95 tesis en la iglesia de Todos los Santos, ¿no? Cosas referentes a su ministerio, al ministerio de Martín Lutero, vamos a encontrarlas en el capítulo 3 de Justo González. Es interesante que a 2 años antes de que Lutero clavara sus tesis, en el año 1515 le empezó a dar conferencias del libro de Romanos. Fue transferido a la universidad como profesor, y él empezó a enseñar, y una de las cosas que enseñó fue Romanos. Empezó a dar conferencias sobre este libro, y pareciera ser que esa fue una oportunidad excelente donde Lutero empezó a formular más claramente su visión acerca de la necesidad de una reforma en la iglesia, en primer lugar, a la necesidad de un entendimiento más claro de las escrituras. Ahora, es importante recalcar que el peregrinaje de Lutero no fue repentino, fue lento. Él como clérigo tenía un concepto elevado del papado. Él pensaba que el Papa, al principio, él pensaba que el Papa no sabía de muchas de las cosas que se estaban haciendo en nombre de la iglesia, especialmente relacionadas a las indulgencias, los abusos que se estaban cometiendo. Él pensaba que el Papa era como una persona inocente en ese aspecto, que no sabía de todos los detalles. Pero poco a poco se fue dando cuenta que el papado estaba muy bien enterado de todo esto, más que enterado, y empezó a criticar el papado, criticar de manera feroz la obra que estaba haciendo el papado. Entonces, interesante el ministerio de Martín Lutero. Muy bien. Luego, otro personaje también que tenemos es Ulrico Zwinglio. Es su obra, ministerio, lo encontramos en el capítulo 5, obra interesante que realizó en Suiza. Como vemos, Martín Lutero no estaba solo, había otros personajes que también influyeron en la reforma que se expandió por varias partes de Europa, ¿no? También tenemos a Juan Calvino, un personaje que hasta el día de hoy tiene mucha influencia en el pensamiento teológico. Una de las cosas que se asocia generalmente a su teología es el asunto de la predestinación. Así que Calvino también fue un personaje muy importante, muy importante.
en el Pastor, asunto de la reforma. Quizá, sí. acerca da predestinação, Lutero e Zwinglio também creiam na predestinação? mm, Mira, con respecto a si Lutero creía en la predestinación, en el caso de los dos personajes que has mencionado, no me queda muy claro de que ellos creían así como creía Juan Calvino. Juan Calvino tenía una perspectiva bastante interesante acerca de la predestinación y la gracia. Quizá, Porque os presbiterianos dizem assim, né? Nós outros somos reformistas, porque os reformadores creiam na predestinação. E parece que aí hasta uma citação. Lutero não falou de predestinação como Calvino, pero há citações, parece que de Lutero, onde ele defende a predestinação. sí, quizá hay, como se dice en inglés, nuances, pequeñas uh, pensamientos asociados a esa idea de la predestinación, pero no creo que necesariamente en la misma forma como Juan Calvino. Me parece que no es en la misma forma. Sin embargo, ahora que vamos a ver la teología, porque vamos a hablar de la teología de Martín Lutero, quizá ahí vamos a explorar un poquito más esa idea, ¿ok? Vamos a esperar un poco entonces cuando hablamos de la teología. Ahí tu pregunta va a ser mejor respondida. Ahora, Ok, sí. professor. Luego, finalmente, tenemos la reforma en Francia, que se encuentra en el capítulo 11, varios eventos relacionados en Francia. Cuando la reforma llegó a Francia, en realidad no fue tan bien recibida, no fue tan bien recibida. La reforma pasó un proceso de aceptación en Francia, un proceso en el cual los reyes que estaban gobernando en ese momento aceptaron paulatinamente la reforma en Francia. No fue algo que ocurrió de manera inmediata, no fue tan amigable el encuentro que tuvieron los reformadores y la obra que ellos realizaron en Francia. Muy bien, ahora vamos a ver, aquí tenemos cada tema tiene un capítulo designado en el libro de Francisco González, el tomo 2. Y lo que quisiera que hagamos es que nos reunamos por grupo, discutamos las preguntas, las tareas que están allí y luego vamos a empezar a darnos nuestros resúmenes, ¿ok? Entonces tenemos un buen tiempo, he tratado de hacer lo Pastor, más breve posible para poder dar tiempo a la lectura apropiada y de tal manera que no nos retrasemos. Pastor, una Sí. pregunta. Ahí son varias diapositivas. El grupo 2, ¿qué diapositiva abarcaría? No, cada una tiene un número. Por ejemplo, el grupo uno es motiva, quién fue Ah, ok, Lutero, ok. el 2 es aquí. Cada uno tiene un número. Sí, sí, cada uno tiene un número. Ok, entonces, sin perder más tiempo, nos vamos a los grupos. Muy bien, la vamos a describir algunos datos de Martín Lutero. En la siguiente diapositiva, por favor, pastor. Ok, él nació el 10 de noviembre del 1483 en Eisleben, Alemania. Eh, Él surgió prácticamente, fue un niño, un muchacho pobre, pero fue educado ahí en la escuela donde también fue tratado con asperezas. Su madre lo educó con dureza, fue parte de su disciplina, una vida dura. Eh, Él llegó a escoger la profesión monástica, también fue abogado. Eh, Luego tuvo debido a esa educación severa, él relacionaba a Dios como alguien severo y que la justicia de Dios era estricta. Eso marcó su vida para lo que prácticamente él realizó, ¿no? A los 28 años logró obtener su doctorado en teología, comenzando a dar clases sobre salmos en el 1513. Avancemos, por favor, pastor. Vamos a ver algunos aportes entonces que él hizo partiendo de su experiencia, ¿no? Su experiencia lo hizo lo llevó a algo que se reconoce de él, que son sus 95 tesis.
Martín Lutero clavó sus 95 famosas tesis en la iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. En un mundo en el que la gente pagaba por el perdón de los pecados, ustedes tal vez recuerdan el contexto, y sus ideas fueron totalmente contrarias a eso y radicales. Este monje Lutero, pues no era tanto que quería llegar a eso, sino sencillamente quería hablar solamente con el seno de la iglesia, pero no fue así. El 31 de octubre, cuando clavó sus tesis, eso marcó la vida no solo de él, ni de la iglesia, sino de todo Alemania, Europa, y más que todo para todo el mundo cristiano, ¿verdad? Porque fue un hombre impulsor de la reforma. Así que eso es lo que más se destaca a él, la reforma religiosa. También fue pionero en el movimiento del apoyo al matrimonio sacerdotal entre diferentes y varias corrientes religiosas cristianas. Creo que eso es lo que más se puede resaltar del pastor. Creo que ahí finaliza, pastor. Excelente, excelente. Muy bien, Martín Lutero realmente, como ustedes lo han expuesto, tuvo un peregrinaje del catolicismo, porque él era clérigo, a hacer una reforma. Realmente fue un peregrinaje bastante largo, pero que realmente causó un terremoto, como ustedes han utilizado la palabra terremoto, en Europa, la reforma protestante, en el mundo religioso cristiano. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ir al grupo número 2. Muy bien, pastor. Vamos entonces, compañeros, a ver cuál es la teología de Martín Lutero, ¿no? Y una de las cosas que él creía y también compartía era la autoridad de la palabra de Dios. Es de todo sabido que Lutero trata de hacer de la palabra de Dios el punto de partida y la autoridad final de su teología. Para él, la Biblia era el punto de partida, era la última palabra. Y la Biblia es la palabra de Dios porque en ella Jesucristo se revela a nosotros. Y ahí habla, ¿no? También que, por otro lado, Lutero confiesa abiertamente que se le hacía difícil ver a Jesucristo en algunos libros, por ejemplo, Santiago y Apocalipsis, porque veía que en ellos capaz no se revelaba mucho a Jesús. Pero sin embargo, él decía de que en la palabra de Dios se revelaba el mismo Jesucristo. Jesús es la revelación de Dios. La segunda enseñanza de Lutero, la segunda teología que él tenía es acerca del conocimiento de Dios. Lutero concuerda con una parte de la teología tradicional al afirmar que es posible tener cierto conocimiento de Dios por medio de puramente racionales o naturales. Ahí Lutero habla de que toda persona en su ser tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, eso él allí afirma de que se le puede conocer a Dios porque en nuestra naturaleza tenemos estos valores que nos ayudan siempre a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? La tercera teología, para avanzar, es la ley y el evangelio. Dice que a Dios se le conoce verdaderamente en su revelación, pero aún en su misma revelación Dios se nos da a conocer de dos modos, a saber, una es la ley y el otro es el evangelio. El contraste entre la ley y el evangelio dan a entender que cuando Dios se revela, esa revelación es a la vez palabra de condenación y de gracia. Y ahí Lutero menciona también el autor Justo González de que no es que el uno sea primero y el otro sea segundo, sino que así como Dios es amor, también Dios a la vez es un Dios justo. Es un Dios justo. Entonces, en esa expresión, Lutero menciona de que cuando hablamos de la ley también revela el poder de Dios, la gracia de Dios, porque la ley protege al individuo. La ley procura cuidarnos, y eso era lo que Lutero decía, ¿no? El cuarto es la iglesia y los sacramentos. Respecto a esto, Lutero nos dice que a pesar de su protesta contra las doctrinas comúnmente aceptadas y de su rebeldía contra las autoridades de la Iglesia romana, Lutero siempre pensó que la Iglesia era
parte esencial del mensaje. Así que dice que solamente habían dos creencias prácticamente, ¿no? Dice, naturalmente, si hay tal comunión directa con el Creador, pero hay también una responsabilidad orgánica. Sin esa relación con el cuerpo, el miembro no puede continuar viviendo. Dentro de la iglesia, la palabra de Dios llega a nosotros en los sacramentos. Para que sea verdadero sacramento, ha de haber sido instituido por Jesucristo y hacer una señal física de las promesas evangélicas. Por tanto, hay solamente dos sacramentos, el bautismo y la comunión. Lutero habla respecto al bautismo por inmersión, no al bautismo de los niños, porque para bautizarse hay que tener fe y los niños no pueden tener fe. Y también para poder bautizarse hay que tener un conocimiento de quién es Dios, ¿no? Y pues Lutero también ahí añade de que cada vez que Lutero se sentía tentado, siempre reclamaba la promesa diciendo, Señor, soy bautizado. Y con eso dice que sacudía de su mente alguna tentación que él tenía. Y también la comunión, ¿no? Que es de la Santa Cena. Y finalmente de los dos reinos, aquí en esta creencia teológica de Lutero menciona de que, según él, Dios ha establecido dos reinos, uno bajo la ley y otro bajo el Evangelio. El Estado opera bajo la ley y su principal propósito es ponerle límites al pecado humano. Los creyentes, por otra parte, pertenecen al segundo reino y están bajo el Evangelio. Esto quiere decir que los creyentes no han de esperar que el Estado apoye su fe o persiga a los herejes. Lo que esto quiere decir en términos concretos es que la verdadera fe no ha de imponerse mediante la autoridad civil, sino mediante la proclamación de la palabra. Es decir, el Estado civil, el Estado es aquella que castiga, aquella que pone límites a los hombres perversos, pecadores, y que los cristianos estamos bajo el segundo reino, que es el reino de Dios, el reino de la gracia, pero a la vez no estamos libres del reino de la ley, que está dirigido bajo los políticos, porque ellos rigen, ponen normas, castigan. Asimismo, tampoco los líderes políticos no están obligados a ser creyentes, ¿no? Entonces, finalmente aquí Lutero creía en esto, ¿no? Y hacía el llamado a que todos los creyentes también respetasen a las autoridades. Bueno, pastor, esto era básicamente la teología de Lutero, los 5 puntos que quería resaltar. Perfecto. Ahora vamos a ir. Muchas gracias al grupo número 2. Excelente trabajo. Vamos a ir al grupo 3. Bueno, a nosotros nos tocó investigar un poquito acerca de la obra que hizo Ulrico Zwinglio en Suiza. Primero yo voy a decir algunos datos generales de su vida. Él nació ahí mismo en Suiza, en una aldea pequeña. También estudió maestría en artes. También estudió para ser sacerdote, pero tengo entendido de que dejó sus estudios formales en un tiempo. Pero él igual continuó estudiando las lenguas como el griego. Incluso se ve de que leyó también la traducción de Erasmo de Rotterdam, muy bueno. Y así también, algo que llamó la atención, que comenzó a cambiar su mentalidad acerca de lo que estaba pasando ahí mismo en Suiza, es cuando él acompañó a mercenarios en un viaje cuando él era joven y vio cómo fallecían los jóvenes, ¿no? Y dijo, ahí se dio cuenta que había un enfoque que no estaba bien, al menos en el lugar. Y desde ahí él comenzó a seguir sus estudios hasta que 10 años después él fue llamado a la fue llamado a la abadía de Glaurus primero. Trabajó como cura y ahí fue donde él comenzó a desarrollar sus primeras ideas, sobre todo con respecto a solamente basarse en la Biblia. De hecho, hay algunas cositas que al principio no estaban tan bien. Por ejemplo, él estableció algunas tradiciones o cosas que las personas igual podían hacer con el fin de salvarse. Pero bueno, continuó así, después fue llamado a la ciudad de Zúrich. Ahí también ahí sí creo que se hizo más conocido todavía. Incluso tuvo bastante autoridad en la ciudad, incluso él tenía bastantes autoridades, sobre todo en el consejo que se daba sobre las personas que entraban y salían, las personas que de repente se iban a mandar a la guerra, entre otros puntos, ¿no? Y también sabemos de que falleció en 1531, cuando vinieron los cantones católicos con el fin de tomar Zúrich. Y la obra teológica que él hizo la voy a explicar ahora un poquito más Samuelito. Te doy paso, Robert. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. Bueno,
Es importante determinar que Zwinglio es contemporáneo con Lutero y que mientras en Alemania se estaban generando todo este gran revuelo de la reforma de Lutero, en Suiza pues estaba pasando lo propio con Zwinglio. Hubieron, dentro de su predicación, hubieron dos puntos importantes que la lectura destaca, y el primero es que él predicó contra las leyes del ayuno y la abstinencia, y allí la lectura mostraba un ejemplo, que se reunieron cierto día para comer salchichas durante la cuaresma, ¿no? Lo otro que criticó fue el tema del celibato, que no era bíblico. Todo esto los lleva a un debate entre Zwinglio y el vicario del obispo. En este debate muchas personas se reunieron para escuchar la posición de Zwinglio, el cual presentó, toda su propuesta fue defendida a la luz de la Biblia, con base bíblica, y no tuvo respuestas del vicario. La tesis de Zwinglio no tuvo respuesta en ese debate, lo que el consejo le dio paso para que él continúe predicando su posición. Este tema de debate, este silencio, es lo que ocasiona la ruptura de Zúrich con el episcopado de Constanza, y por lo tanto de Roma en definitiva. Y aquí en adelante, entonces, el mundo se dividió en, bueno, la gente ahí en Zúrich se dividió en el mundo protestante, los que aceptaban lo que decía Zwinglio, y otros se quedaron con Roma prácticamente. Bueno, después de esto, se empezó a ofrecer la comunión en ambas especies. Después de esto, muchos sacerdotes, monjes y monjas se casaron también, y también se estableció un sistema de educación pública general sin distinción de clase. Pues prácticamente eso era lo que tenía en mi parte. Gracias. César. Ya, por último, vamos a ver algunos puntos de la teología de Zwinglio. Básicamente la teología de Zwinglio era racionalista, ya que él al parecer había tenido estudios humanistas, entonces empezó a interpretar las escrituras a través del humanismo. Y bueno, se pone mucho en contraste su reforma con la de Lutero, ya que al parecer estaban siendo desarrolladas de forma paralela, pero con algunas pequeñas diferencias de fondo realmente. Por ejemplo, lo de la teología racionalista es que, por ejemplo, Martín Lutero veía la justificación por la fe de acuerdo a su sentimiento o a su impotencia como ser humano, pecador, y por eso, bueno, Dios, viendo la impotencia del ser humano, le daba la justicia. En cambio, Zwinglio, por ser más racionalista, él encontraba esto a través de leyendo las escrituras, ¿sí? De una forma más racional, no sentimental como la de Lutero. Y bueno, se dedicó a estudiar la escritura porque ellas eran la fuente de la fe cristiana, y parte del movimiento humanista consistía precisamente en regresar a las fuentes de la antigüedad. También prácticamente entendían la predestinación. Zwinglio entendía la predestinación como algo que se deduce racionalmente del carácter de Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente, ¿sí? Omnisapiente, él sabe lo que va a pasar, y por lo tanto el conocimiento de Dios determina eso que ya él sabe que ciertamente va a pasar. Eso pone mucho en contraste la predestinación de Martín Lutero, quien también la creía, pero en el fondo ciertamente lo creía de una forma, por así decirlo, de potencia tenía el ser humano de ser justificado. En esa impotencia, Dios, ciertamente por el poder de Dios, el alma era justificada, ¿no? El alma era justificada. También, por último, hay una propuesta de cambio para la Iglesia. Zwinglio insistía en la necesidad de retener solamente lo que está en las escrituras. Más Lutero simplemente se oponía a lo que está en contra de las escrituras. Eso era una propuesta que en contraste con la... Y por último, la teología antimaterialista. Zwinglio no le daba importancia a la materia, o sea, el culto, por así decirlo, tenía que ser algo sencillo. Él entendía, de hecho, mi cuerpo
él entendió esto como Jesús estaba diciendo, esto significa mi cuerpo, este pan. Entonces, no le daba mucha importancia a las cosas materiales, a lo que nosotros vemos. Entonces, bueno, básicamente era lo que encerra la teología swingliana. Excelente, excelente, perfecto. Muy bien, gracias, agradecemos al grupo aquí. Vamos a ir con el grupo 4. Ya. ¿Están bien? ¿Se ve mi pantalla? Sí, Denis, sí vemos. Ya, muy bien. Bueno, el grupo 4, nosotros un poco encontramos lo que es la obra de Juan Calvino. Una de las aportaciones que se puede decir de Juan Calvino es sobre también es sobre la institución de la religión cristiana, ¿no? Bueno, en ella podemos encontrar de manera explícita, no habla mucho sobre la verdad, la verdadera fe. También no decía mucho sobre las doctrinas fundamentales como la Trinidad y entre otras más. Fue de tamaño pequeño para su mayor disimule y mejor comercialización. También constaba de 6 capítulos acerca de la ley, el credo, el Padre Nuestro y en los sacramentos, ¿no? Y los dos más polémicos al final que eran falsos sacramentos, romanos y libertad cristiana. Estaba escrita en latín para su mejor entendimiento, pues tras la edición de 1536 en latín apareció en Estrasburgo en 1539, pues en latín, ¿no? Y bueno, en 1541 Calvino publicó en Ginebra la edición en francés, que es una obra maestra de la literatura en ese idioma. A partir de entonces las ediciones aparecieron en pares, una latina seguida de su versión francesa, como sigue, ¿no? En 1543, 1545, 1550 y 1551, 1559 y por último 1560, ¿no? Puesto que las ediciones latina y francesa de 1559 y 1560 fueron las últimas producidas en vida de Calvino. Son ellas las que nos dan el texto definitivo de la institución, ¿no? Esto es en cuanto a la institución de la religión cristiana sobre la obra de Calvino, ¿no? Bueno, los temas de sus libros, el primer libro trataba, ¿no? Sobre, escribe acerca de Dios y su revelación y la creación y de la naturaleza del ser humano, pero sin incluir la caída y la salvación. El segundo libro, bueno, trata acerca de Dios como redentor y sobre él, pues sobre el Antiguo Testamento y después en Jesucristo. El tercer libro describe de cómo por el Espíritu podemos participar de la gracia de Cristo y sus frutos. Y el cuarto libro escribe sobre la iglesia y los sacramentos, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la obra de Calvino, ¿no? En cuanto a la aportación a la iglesia. Excelente, muy bien. Ahora vamos. Nuestro grupo nos tocó el protestantismo en Francia. Abarca 5 puntos. El primero de ellos, Francisco I y Enrique II. Cuando estalla la reforma protestante, en Francia estaba reinando Francisco I. Este nunca permitió que el protestantismo se pueda introducir dentro de este país y los pueda dividir. Nunca apoyó realmente a los protestantes franceses. Es más, los obligó a que ellos salieran de ese país. Entre ellos sale Calvino, ¿no? Sin embargo, un país vecino, el Reino de Navarra, la hermana de Francisco, en este caso Margarita de Angulema, una erudita, la esposa del rey Enrique, esta alentaba al movimiento reformador y fue a través de ella que permitió que libros y predicadores protestantes se pueden infiltrar constantemente en Francia, y es así como se empezó a difundir la fe. Cuando muere Francisco I, en 1547, le sucede su hijo Enrique II, y este a su vez con más fuerza quiere frenar el protestantismo, pero no lo logra. Tanto así que en 1555 se organiza la primera iglesia protestante dentro de Francia, y pasan 4 años más tarde, en 1559,
en todo el país ya habían muchas de las iglesias protestantes. El segundo punto lo va a dictar mi siguiente compañero. Así es, luego de Enrique, ¿no?, de su reinado, cuando él muere, deja 4 hijos varones y 3 hijas mujeres, y entre ellas, pues, Margarita, ¿no?, que había recibido influencia de parte de Calvino, pero asumió al poder su hijo al final. Bueno, en realidad la madre de estos hijos quería asumir el poder, pero la familia de los Guisa, que fue una familia muy influyente, no lo permitió. Y bueno, al final le sucedió a Enrique II, su hijo, Francisco II, y a no le interesaban los asuntos del Estado, ¿no? Y entonces, como que no le importaba el reino, y más eran los 2 hermanos Guisa los que gobernaban. Y esto no le gustaba a la vieja nobleza, ¿no? La vieja nobleza, y especialmente a un grupo que se llamaban los príncipes de sangre, que eran la familia más cercana al rey, ¿no? Y dentro de los príncipes de la sangre estaban Antonio de Borbón y su hermano Luis de Conde. Antonio de Borbón se había casado con Juana Albrecht, que era hija de Margarita de Navarra, del reino que mi compañero había dicho que era un reino vecino. Y pues Margarita, como lo mencioné anteriormente, o tenía inclinaciones religiosas hacia el tema del calvinismo o calvinista, ¿no? Entonces su esposo de Arnet, Antonio de Borbón, y el cuñado, Luis de Conde, aceptaron la religión de esta, y resultó así que el calvinismo había logrado adeptos entre los más grandes señores del reino, ¿no? Y al mismo tiempo, los príncipes eran los mismos que resentían el poder de los hermanos Guisa, que no le habían dejado gobernar, digamos así, a la madre de los 4 hijos, a Catalina de Médicis. Y ellos también eran católicos, convencidos de que era necesario extirpar el protestantismo. Y es allí donde se produce la conspiración Lambosia, ¿no? Que el objetivo era apoderarse del rey y separarlo de los Guisa y establecer una nueva política en el país. Y los principales implicados eran los Hugones, que es un nombre de origen oscuro que se les daba a todos los protestantes en Francia. Entonces, la conspiración se descubrió, y los que formaban parte de ella fueron encarcelados por los de Guisa, y entre ellos pues Luis de Conde. Esto causó gran revuelta en Guisa, entre los nobles, tanto católicos como protestantes, pues les temían, si los Guisa se atrevían a encarcelar, juzgar y condenar a un príncipe de sangre, todos los privilegios de la vieja nobleza serían pisoteados. Entonces pase a mi otro compañero, que va a tratar sobre Catalina de Médicis. Muy bien, justo después de lo que acaban de comentar mis 2 compañeros, ¿no?, de los acontecimientos, tanto como de Francisco I y Francisco II, después de la muerte de Francisco II, es donde aparece en el mapa Catalina de Médicis, ¿no? Ella toma el cargo de regente, ya que su hijo, Carlos IV, apenas tenía 10 años, entonces recae la responsabilidad sobre ella. Como nuestro amigo había comentado, ¿no?, sobre la familia de Guisa, ella estaba un poco resentida, ¿no?, porque de alguna forma se sentía humillada, y ahí es donde hace, pues, como en el cargo que tenía, una de las acciones que marcan esta parte de la historia, ya que ella empieza a aliarse con los hugonotes, ¿no?, que, como nuestro compañero explicó, eran los protestantes. Cuando empieza a aliarse, lo hace por algunos motivos, como estuve leyendo también fuera del libro. Ella también pensaba que era mejor tener más amigos que enemigos. Quería, pues,
de alguna forma llevarse bien con los protestantes. Entonces es ahí donde, con el cargo que tenía, promulga una ley, ¿no? Que era pues, que los hugonotes pudieran tener esta libertad de religión y poder pues adorar. En ese tiempo ya habían un montón de iglesias y congregaciones protestantes, ¿no? En esta ley que ella promueve hay condiciones para los hugonotes. Entre ellas está que sus cultos se realicen fuera de la ciudad y que estén sin armas. Entonces, algunas condiciones que los hugonotes a la larga no aceptaron, ¿no? Que al principio sí dijeron que ya, pero luego ellos querían, pues, estar sin restricción alguna, ¿no? Prácticamente ese es el resumen de la aportación de Catalina, ¿no? Ahora sí, damos pase a nuestro compañero Jonathan, que tiene la siguiente parte. Sí, la matanza de San Bartolomé. Era el 24 de agosto de 1572, donde se dio la matanza de los hugonotes. Era una campaña y como ya vimos, Catalina de Médicis hizo unos arreglos para que se casara la princesa con Enrique. Había ahí una cierta por medio de querer que haya paz, ¿no? Que haya paz. Y entonces hicieron ese casamiento del príncipe de los protestantes con un familiar del rey Carlos. Pero en esa noche tenían planeado algo, porque cuando sonaron las campanas del palacio era una señal para la matanza general. Primero acabaron con el almirante Coligny, que era el dirigente o el líder de los hugonotes. Ya habían conspirado una vez antes, le habían disparado cuando él volvía creo que del casamiento. Lo dispararon, pero solo le hirieron en la mano, y la segunda vez ya fueron hasta su casa donde él estaba, lo mataron, y aun cuando estaba vivo lo botaron por la ventana. Durante 6 días y con sus noches corrió sangre, dice, por montones en las ciudades, incluso los ríos Loire y Ródano, dice que se tiñeron de sangre, se pusieron espesos por la sangre de todos los cadáveres que había en esa noche. Esto se extendió por 8 ciudades principales. Hace un recuento que más o menos murieron en esas noches, murieron 30.000 hugonotes. El pretexto que ellos pusieron era que Coligny había tenido una conspiración contra el gobierno, una conspiración secreta, pero esto todo era mentira. Al final no se llegó a tener ni el menor vestigio de que Coligny había tenido esta conspiración. Esta noticia se expandió rápido y llegó hasta Roma, donde el Papa Gregorio aplaudió e incluso le dio una medalla. En la parte de atrás tenía una escultura, ¿no?, que decía muerte a los hugonotes. Entonces, esto sería lo que es la matanza de San Bartolomé del 24 de agosto de 1572. Muy bien, excelente. Entonces creo que hemos abarcado los temas principales que tienen que ver con la Reforma Protestante, y siendo que ya es hora, vamos a acabar aquí. Nos vemos en la próxima clase.